muy, pero muy bienvenidos, muy buenos días. Esto es Verdad y Vida y ya estamos con ustedes. Bienvenida, Denise. Bueno, gracias a todos, bienvenidos, buenos días. Aquí sale el sol y se oculta, pero nosotros estamos, como dice el refrán, el sol siempre está y el programa Verdad y Vida también. Bienvenidos a todos. Así que los invitamos a nuestro living, vamos a compartir acerca de un tema bien importante. El Evangelio no es religión, sino que es poder de Dios. Vamos a ver de qué se trata. Adelante. Bien, vamos a dar lectura a lo que dice los primeros versículos del texto bíblico que hemos traído para hoy. Muy bien. Vamos a ir entonces a Romanos 1, ahora centrados en el versículo 16 de Romanos 1. Que se titula El Evangelio no es religión, es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y un poquito más adelante en el versículo, seguimos en el mismo capítulo, Romanos 1, pero versículo 18, que se titula La culpabilidad del hombre. ¡Wow! ¿Qué título este? Perdón, ¿Sí? Estaría bueno explicar qué significa evangelio y qué significa salvación. Evangelio son buenas noticias. Así de simple. Evangelio significa buenas nuevas. Buenas noticias, buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es la palabra salvación? ¿A qué se refiere? ¿Será que estamos frente a un ataque de los extraterrestres o una catástrofe mundial? Bueno, la palabra salvación engloba todas las áreas del ser humano. Se refiere a ser considerado libre o ser rescatado de algún peligro. También es la capacidad de librarnos de un opresor y a la misma vez liberarnos de los pecados. Cuando uno se enmarca en la salvación de Dios, implica que Dios va a restaurar nuestra vida en primer lugar, en segundo lugar nuestras relaciones interpersonales, en tercer lugar nuestra relación en el trabajo. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana va a ser afectado positivamente porque Dios empieza a partir de entonces a bendecirnos cuando hemos sido salvos, cuando hemos nacido de nuevo conforme Jesús le explicó a un líder de la sinagoga de entonces, a Nicodemo, que vino a él de noche para consultarle ciertas cosas, y Jesús le explicó a él como también nos enseña a nosotros. Una vez aclarado esto, ahora podés seguir. Sí, pero quería agregar algo más, me parece muy importante. Dios es sabio, Dios conoce todos los tiempos, es el que crea todos los tiempos. Entonces, qué impactante también en este tiempo cuando hablamos de poder, pero era también impactante en aquellos tiempos donde Pablo primeramente se encontraba en Corintios, pero luego tenía que ir a Roma, a los romanos, a hablarles del poder de Dios. Imagínense. Vamos un poco a contextualizar la historia en este texto, que Roma era poderosa. Si bien Grecia era la filosofía, ¿verdad?, la sabiduría, Roma era poderosa con sus hombres, con su ejército, en su reinado, era poderoso. Me imagino a Pablo en aquel entonces ir a hablarles del poder de Dios, como también nosotros, hoy nos sucede en estos tiempos donde todos quieren tener el poder. Imagínate, y nosotros venimos hoy aquí, en este día, en tu casa, en donde te encuentres, a hablarte del poder de Dios. Todos quieren ser poderosos.
Así que estamos como Pablo hablándoles del poder de Dios. Vamos entonces a permitir que el Señor, a través del Espíritu Santo, pueda abrir nuestro entendimiento, porque sí, necesitamos recurrir al Espíritu Santo de Dios para poder entender la palabra, esta palabra que te traemos hoy. Y ahora sí vamos a dar lectura a lo que sigue, como te decía, versículo 18 de Romanos 1, que se titula La culpabilidad del hombre. Y acá, como te venía diciendo y le comentaba a Freddy, ajustense los cinturones. A ver, Freddy, la culpa no la quiere nadie y nosotros venimos a hablar de la culpabilidad del hombre, nos metemos en cada tema, pero bueno, así Dios nos hace esforzados y valientes para acercarte la verdad y la vida, en lo cual se titula este programa. Antes de dar lectura a esos textos, me gustaría que hagas un análisis de la culpa breve, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico, cómo afecta en mucha gente que no le permite dormir, que les trae angustia, depresión, la culpa. Bien, a mí me encanta hablar de esto, de la ciencia y la espiritualidad, porque es un gran y necesario complemento, ¿sí?, de la ciencia hacia la espiritualidad. En la palabra de Dios tenemos acerca del aparato psíquico. Ya no fue inventado por Freud, discúlpenme, no quiero ofender a nadie. Con mucho cariño y amor les digo que ya en la Biblia Dios habla de la conciencia y de los estados inconscientes, y también habla de la conciencia moral. ¿Por qué? Porque Dios fue el que creó la conciencia y le permitió luego que la ciencia, a través de Freud, planteara, y según Freud en ese tiempo descubriera un aparato psíquico. Pero el aparato psíquico ya había sido creado por Dios en el hombre y la mujer. Por tanto, Dios habla acerca de la culpa también. Si vamos al jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, o sea que desobedecieron a Dios. Vamos entendiendo que el pecado tiene que ver con desobediencia a Dios y también tiene que ver con que nos alejamos de Dios cuando pecamos. Pero gracias que Dios siempre tiene un as en la manga, porque nos ama y ama toda su creación, quiere acercarnos, quiere perdonarnos. Así que bueno, siempre estamos, si nos arrepentimos, perdonados por Dios. Y ahí es donde vemos claramente la culpa. Ellos sintieron vergüenza, es otra parte importante también de la moral, del super yo, de la conciencia moral. Eso es bien importante. Ya allí el Señor, la Biblia, la palabra de Dios nos habla entonces de la conciencia, nos habla de la conciencia moral, nos habla de la culpa y de la vergüenza que Dios puso en el hombre y la mujer. Por tanto, nadie puede decir, una vez que es más adulto, más grande y se va formando su aparato y desarrollando su aparato psíquico, que no tenía conciencia moral. La moral fue creada por Dios, por eso hoy estamos trayéndote la moral también de Dios, dada a los hombres que luego, bueno, por su decisión personal, porque Dios no obliga a nadie. Recuerden que Dios nos creó con un libre albedrío, con una voluntad propia, lo cual decidimos seguir o no seguir a Cristo. Después dicen, si existiera Dios, bueno, queridos, si decidimos estar apartados de Dios, después no le pedamos, aunque Dios es muy misericordioso, dice su palabra que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, así que por su misericordia te va a poder ayudar, pero tampoco le echemos la culpa en todas las cosas a Dios cuando Él nos da una libertad, que eso sí es libertad, de elegir o no obedecer, seguir, conocerle y tener las bendiciones de Él. Aclarado esto, buen punto, Freddy, gracias por esto. Sí, ahora damos lectura, entonces estamos en Romanos 1, leímos el versículo 16 y ahora pasamos al 18, que como te decíamos, dice la culpabilidad del hombre, es el título. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, ajustense en los cinturones, esto es palabra de Dios, no es inventada por una iglesia, no es inventada por un pastor, por un papa, no, esto es palabra de Dios. A ver. Sí. ¿Vas a ir explicando? Sí. Estaría bueno entonces. Sí, ¿qué significa esto? Porque, a ver, aquí se nos presenta como que Dios es muy malo, dice la ira de Dios, y sabés que mucha gente durante
muchos años, piensa que Dios solo es amor. ¿Cómo es esto, Freddy? Acá la Biblia habla de la ira de Dios. Acláranos, por favor. Bueno, Dios es justo como también es amor. Muchas veces cuando sucede un crimen, alguien abusa de un niño, por ejemplo, que hoy día son hechos recurrentes, lamentablemente, la gente dice, merece todo el peso de la ley, debería ser colgado en la plaza, debería ser castrado, debería ser encarcelado de por vida o pena de muerte. Todo el mundo reclama, lo vemos en las redes sociales, desde su lugar pide el máximo peso de la justicia y de la ley. A veces vemos que las leyes son muy tenues, muy suaves, muy light en nuestro contexto para ciertos crímenes que cada vez, lamentablemente, reitero, son recurrentes. Entonces, la gente tiene la percepción, en general, de que porque Dios es amor, Dios no castiga. Y seguramente una rama de la mística, la metafísica, enseña eso, que Dios no castiga porque Dios es amor. Pero cuando decimos que Dios es amor, Dios es varios atributos. El amor es uno de ellos, pero otro muy importante es ser justo. Dios es justo por excelencia y dice la Biblia que no tendrá por inocente al culpable y viceversa. Quiere decir que todas las injusticias, o sea, todo lo que es pecado es injusticia. Y cuando los hombres, mediante injusticias, injustamente, valga la redundancia, detienen la verdad, que le hacemos honor en este programa a la verdad, que es Dios y su palabra, que es la persona de Jesús, no una religión. Reitero, el Evangelio no es religión, no es una religión más, no es una religión en el montón. Lo que se distingue en el verdadero Evangelio de Jesucristo es la operativa del Espíritu Santo en interacción con la palabra de Dios para producir un cambio desde adentro hacia afuera en cualquier persona que reconozca a Jesucristo y su obra en la cruz, que reconozca a Jesús como su Salvador personal. Entonces, Dios es justo y esa justicia implica castigo a los culpables. Si nosotros como humanos pedimos máximo peso de la ley para aquellos que cometen ciertos delitos, para Dios toda injusticia es pecado y demanda castigo justo. De ahí que cuando los hombres, como era la edición del programa de ayer, estábamos hablando de cómo el humanismo lucha para detener el avance de la iglesia, del cristianismo, y crea leyes para cambiar la cultura y seculariza la sociedad para que la sociedad cada vez piense menos en Dios, piense menos en congregarse, en buscar a Dios. Ahí aplica lo que dice en este versículo, que con injusticias detienen la verdad, o al menos pretenden hacerlo. Pero después les vamos a decir qué es lo que va a venir a continuación, qué va a pasar. Sí, además la palabra de Dios nos enseña que el único juez justo es Dios. Y eso la verdad que nos alivia un montón porque estamos viendo muchas injusticias de parte de los hombres y barbaridades que se están haciendo en nombre también de los hombres, ¿no? Y de la ciencia, sobre todas las cosas. En el versículo 20 entonces de Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, bueno, Robert, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Queremos, como siempre, agradecer primeramente a la producción por toda esta posibilidad que nos está dando y todas las personas que trabajan también para que este programa pueda estar ahora en sus casas, en sus hogares o donde puedan encontrarse.
También agradecer a todos aquellos que se comunican a través del 093-945-090. A veces no es en vivo, pero sí lo van haciendo a lo largo de todo el día. Pedimos por favor que no manden audios porque no los podemos escuchar ahora en vivo. Sí manden mensajes de lo que, bueno, ustedes quieran aportar o preguntar. Es muy importante tener entendimiento de la palabra de Dios porque es sabiduría y está por encima de todas las cosas. Y que también nos den su nombre y de dónde se comunican, Sí, porque a sí. veces nos mandan un texto sin firma, no tenemos el contacto de la persona y nos dicen, bueno, nos felicitan, nos dicen que sigamos adelante con esta verdad, porque en realidad hoy vivimos tiempos de mucha confusión, donde hay mentiras y engaños, y como decía el jefe de campaña de Hitler, Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. Y hoy día somos bombardeados desde todos los medios de comunicación con una narrativa hegemónica, porque el 94% de los medios de comunicación son propiedad de los poderosos o también sus dependencias en medios de comunicación y plataformas virtuales, entonces escuchamos solo una campana. Claro. Y eso trae confusión y hace que la gente crea que esa campana es la verdad, como dijo el jefe de campaña de Hitler, pero en realidad lo que hacen es tratar de detener la verdad de Dios, que es la verdad verdadera, valga la redundancia, y es una verdad absoluta la cual quieren derribar, pero no podrán porque la verdad de Dios es invulnerable. Y queremos mandar un saludo especial a todos aquellos privados de libertad que nos ven, ¿sí? Y que, bueno, estamos yendo los sábados bueno, también acercarles la palabra de Dios. Gracias a nuestros hermanos y hermanas de la fe allí en ese lugar, les amamos y les enviamos un saludo especial y a todo el personal también que trabaja en ese lugar. Bueno, ayer también estuvimos visitando a Joana en su propio hogar, que está privada de libertad domiciliariamente, y también nos está viendo en este momento. Vaya, un fuerte abrazo. Sí, ahora me hicieron acuerdo, a veces se necesitan muchas cosas para ellos. Si usted quiere, a veces se tienen cosas en la casa, ropa, calzado, o a veces jabón, yo qué sé, todo lo que hace la higiene personal, y usted no sabe, quiere dar y no sabe dónde, bueno, puede comunicarse al teléfono que tenemos ahí en la pantalla y vemos la manera de poder acercarlo. La manera no, ya la tenemos, la manera todos los sábados estamos yendo allí al INR, aquí de la ciudad de Melo, así que bienvenida toda donación también para ellos, es necesaria. Bueno, seguimos con... Seguimos, habíamos leído el versículo 20. Sí. ¿Querés explicarlo? Bueno... ¿O querés seguir? La palabra de Dios dice que las cosas que Dios ha creado, su poder, su deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es bien serio, ¿no? Porque la gente dice, no hay Dios, los agnósticos, por eso agnosis es no conocimiento, gnosis conocimiento en griego, agnosis no conocimiento, es decir, el agnóstico cree que como no se puede probar científicamente si Dios existe, como no se puede probar que no existe, prefiere ignorarlo. Entonces se vuelve escéptico, si Dios está o no está le da lo mismo, si Dios existe o no existe le da lo mismo, y se basa en la ciencia y en el concurso de la razón humana. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice que no tienen excusa, porque cualquiera, por el corto entendimiento que tenga, puede ver la creación de Dios, los pájaros, los coloridos, las definiciones perfectas que tienen en sus plumajes, los peces, ni que hablar, unos peces bellísimos, otros raros que parecen una rama, esos peces de mar que parecen una rama sumergida y tienen vida y se mueven. Qué sé yo, cuando uno va al mundo marino, ve tanta maravilla de lo que es la creación de Dios, y por eso Dios dice que no tienen excusa.
Y el rey David decía en dos salmos paralelos, como el Salmo 14 y el Salmo 53, ambos comienzan de la misma manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, la palabra necio, disculpen, pero los significados o sinónimos de la misma puede ser imbécil, estúpido, idiota. Son sinónimos que usamos acá para esa palabra que significa falto de entendimiento. Y es increíble porque una persona atea que dice que no hay Dios puede tener 3 doctorados, ser doctor en filosofía, y de hecho hay muchos filósofos destacados que se enseñan en nuestras universidades, como célebres de la historia y de la filosofía, y ellos niegan la existencia de Dios. En un principio, la palabra de Dios está llamándole necios a esas personas que pueden tener 3 doctorados, doctorado en filosofía, PhD, todos los que quiera, pero Dios le dice que son necios, porque la creación de Dios se ve por todas partes. No hay que ni siquiera estudiar demasiado para saber que Dios es real. Sí, por favor. Bien. Aquí dice, o sea que ahora vamos entendiendo que Dios tiene sus reglas, ¿sí? Porque mucha gente usa a Dios como se le antoja. Sí, porque yo creo en Dios y yo estoy en mi casa y yo hago esto y yo hago lo otro. Bueno, a veces voy, a veces... Bueno, bien, si a usted le está dando resultados, lo felicito. Pero aquí estamos hablando de las reglas de Dios y estamos entendiendo que también Dios se enoja y que también Dios es juez justo y también aplica justicia. También dice en el 21, al final se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Bueno, aquí vamos ajustándonos más el cinturón, ¿eh? Sí, cuando Dios dice que el corazón fue entenebrecido, es decir, lleno de oscuridad, de tinieblas, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, uno de sus profetas dice que el corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo la mente y peso los corazones. Es decir, la gente se llena de vanidad, de pensamientos vanos, de mucha filosofía, de muchas teorías, pero en definitiva esto los aleja de Dios. Por eso nosotros podemos parecer como fanáticos, porque seguimos firmes en lo que Dios dijo. Y vaya, qué importante es estar firme en lo que uno sabe, en lo que uno cree y hacia lo que uno se enfoca y persigue en la vida. Porque hoy día los hombres un día dicen una cosa, mañana dicen otra, hoy te prometen una cosa, mañana te prometen otra, nunca cumplen, cambia de parecer, como te digo una cosa, te digo la otra, dijo un expresidente de nuestro país, y eso confunde a la gente, le quita la esperanza, le quita la credibilidad. Uno tiene que ser firme y coherente en lo que cree, en lo que piensa, en lo que hace y en lo que vive. Si lo que vive está divorciado de lo que uno cree, se genera un problema, porque uno debe revisar la creencia, porque lo que uno vive es real. Sí, además en general la gente trata de acomodar las cosas de Dios a sus cosas, y eso es incorrecto, discúlpeme. Tenemos que acomodar nuestras cosas a las cosas de Dios. Y eso es lo que más cuesta en las personas. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque todo ser humano tiene su soberbia, su orgullo, y no va a decir, no, yo no voy a aceptar esto que me están diciendo, ¿no? A mí me funciona de esta manera y listo.
pero Bueno. después se culpa a Dios cuando las cosas no funcionan como queremos que funcionen. Mire qué curioso, ¿no? Justamente. Culpamos a Dios después cuando hacemos lo que nosotros queremos. Está bárbaro eso, ¿no? No, no está bárbaro. La verdad que no. Por eso le estamos acercando y enseñando la palabra de Dios para que realmente puedan tener la bendición desde el cielo. Justamente, versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Es decir, en nuestro contexto hay mucho, pero mucho prejuicio acerca del cristianismo evangélico, pero muchísimo prejuicio. Y vemos que cualquier persona, porque tiene una licenciatura, un doctorado, ya se cree y se siente, se autopercibe a la altura de Dios y decide si Dios existe o no porque tiene un título y eso le da la facultad o la jerarquía para tomar la decisión si Dios es real o no es real. Por eso la Biblia desafía a esas personas, Dios los desafía y les dice que se volvieron necios aun cuando profesan ser sabios. Porque entiéndase que la sabiduría no viene estudiando filosofía. Filosofía significa amor a la sabiduría. Uno puede tener mucho amor a la sabiduría, pero la sabiduría es un don sobrenatural de Dios. Lo que uno adquiere es conocimiento. Y como vos dijiste hoy, la ciencia y la espiritualidad están ligadas. La fe y la ciencia son compatibles. Cuando la ciencia llega al límite, empieza a operar la fe sobrenatural de Dios. Es más, los científicos descubren a través de la ciencia lo que Dios creó o cómo lo creó. Pero en definitiva, la ciencia no crea, lo que hace es descubrir o a partir de lo que Dios hizo, crear otras cosas. Pero siempre Dios está primero. Siempre lo que Dios hizo, la creación de Dios está primero. Entonces, si los científicos fueran sabios, creerían en Dios y a partir de lo que Dios dice, entonces podrían desarrollar su ciencia y estaríamos mucho más avanzados en lo que tiene que ver con los problemas que la humanidad de hoy está viviendo y que muchas veces la gente, o más bien el humanismo planetario, cree que los problemas que vive la humanidad van a ser resueltos no por Dios, no por la fe en Dios, no por la palabra de Dios, sino por el concurso de la razón con el apoyo de la ciencia y la tecnología. Basta hacer un paneo por el mundo y ver que eso es una mentira porque cada vez estamos peor. Bueno, aquí ya nos llega otro mensaje también. Dice que Dios les bendiga grandemente. Soy Alejandrina. Soy dominicana, pero vivo en Melo. Bienvenida entonces, querida hermana, a esta bella ciudad. Dice, voy a la iglesia y me gusta escuchar la palabra. Gracias, Alejandrina. Seguimos en sintonía entonces. Bien. Bien, lee otro. Continuamos entonces con el 26. 24. Bueno, 24. Sí, 24. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Bueno. A ver, ¿a qué refiere esto? Porque esto es duro, ¿eh? Sí. Significa que hay cosas o conductas humanas que muchas personas creen que son derechos humanos, pero en realidad son maldiciones espirituales que vienen como consecuencia de la idolatría. Vemos claramente acá que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Nosotros queremos en este programa hacerle honor a la verdad de Dios, a la vida que viene de Dios que Jesús nos dio. Entonces, cuando uno cambia esa verdad de Dios por la mentira, trae como consecuencia directa muchos juicios sobre la propia persona que lo está haciendo. Y esto es lo que quisiéramos evitar. Y si alguno está en esa condición, quisiéramos sacarlo de ahí en el nombre de Jesús para que pueda tener un encuentro personal con Jesucristo y su vida pueda ser cambiada. Así que, bueno, estamos en el último minuto. Explica cómo puede una persona aceptar a Jesús. Y bueno. Sí, te vamos a invitar entonces a que puedas aceptar
acercar a Jesús a tu vida y hacerlo partícipe de todo lo que estás pasando hoy en día. Porque muchas veces generalmente nos equivocamos, somos seres humanos y no encontramos las soluciones a un montón de problemas que estamos pasando día a día, pero Dios sí tiene la respuesta. Puedes decir ahora junto con nosotros: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi dueño y mi Salvador. Gracias, Jesús, porque tú perdonas mis pecados. Dios Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y haz la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Así, de esa manera, tú invitaste al Señor Jesús, a Dios también y al Espíritu Santo a estar en comunión contigo, a habitar contigo y poder hacer partícipe de aquello que estás pasando. Bueno, tenemos que seguir con este espacio en el día lunes. Recuerda que este mismo programa lo pueden ver por YouTube con el mismo nombre o por Facebook. Tenemos una página allí que transmite nuestros servicios en la iglesia, la prédica de la palabra de Dios los días miércoles y domingos. Así que bueno, queremos desearte toda la bendición de Dios, muy buen fin de semana y será hasta nuestra próxima encuentro el día lunes. Bueno, que pasen buen fin de semana y que Dios los bendiga.